noche. Estamos agradecidos a Dios por esta noche. El Señor nos ha concedido a tiempo. Algunos sectores de la ciudad llovió y nosotros estábamos dudando ahí si veníamos o no veníamos. Y decidimos venir y gracias a Dios que vinimos. Porque hay bendiciones de Dios para nuestra vida. Pero gracias a Dios por la vida de Graciela, que hacía mucho tiempo que no la veía, esta noche está con nosotros y Dios tiene para tu vida. Bendito Dios, quiero leer una palabra que se encuentra en Jeremías, el profeta de Dios, el hombre que Dios escogió para traer palabra. Capítulo 18 de Jeremías, muy conocido por esta palabra. El verso 1 dice la palabra del Señor así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció que iba a hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Amén a la palabra del Señor. Preciosa palabra. La Biblia nos dice que un día Jeremías estaba en su casa. No sé si estaba sentado, no sé si estaba acostado. Él dice: vino a mí palabra de Jehová. Qué bueno es cuando Dios nos habla. Qué bueno es cuando en obediencia nosotros a la palabra de Dios caminamos en su camino, de seguro que vamos a tener palabra de Dios para nuestras vidas. Jeremías estaba allí en su casa, quizás recibe palabra de Dios y le dice: Jeremías, levantate, andate a la casa del alfarero, que yo tengo palabra para ti. Yo me imagino, ¿cierto?, transportándome a aquella época, Jeremías caminando fuera de la ciudad, porque generalmente la casa del alfarero estaba fuera de la ciudad. Él buscaba un lugar donde podía tener más acceso a la arcilla, que era la materia prima con que él trabajaba. Me imagino a Jeremías llegando a la casa del alfarero. El alfarero, al verlo, quizá dijo: oh profeta de Dios, ¿qué haces aquí? ¿Vine a traerme palabra de Dios? Me imagino a Jeremías respondiendo: no, el Señor me mandó, porque Él le dijo que acá no tenía palabra, que había palabra de Dios para mi vida. Así que yo me voy a quedar por aquí hasta que Dios me hable. Así que prepara unos mates. Mi mente, yo me imagino. Prepara unos mates, vamos a tomar. Y aquí estuvieron ellos conversando. En un momento quizás el alfarero dirá: mira, yo estoy aquí ocupado, estoy trabajando. No te importa que se me los mates para hoy y no voy a. Sí, está bien. Y así estaba el alfarero trabajando. Y Jeremías mirando. De pronto dice que esa vasija que el alfarero estaba haciendo se echó a perder. Vino palabra de Dios. Yo me imagino a Jeremías pensando para su pueblo, para su familia, para su Jerusalén, esa que
Pero el alfarero no desechó la arcilla, no desechó la materia prima, no con esa misma arcilla él comenzó a hacer una vasija nuevamente. Dios no te desecha, por más que haya fallado, por más que haya errado, porque somos, aleluya, personas que fallamos. Pero Dios no nos desecha, Él tiene una nueva oportunidad para nosotros. Y esta noche hay oportunidades para ponerte en pie. Hay palabras de Dios para tu vida. Él te trajo a este lugar para hablarte cosas. Jeremías, al ver aquella acción del alfarero, palabras de Dios vino sobre Jeremías. Jeremías, yo puedo hacer de esta ciudad, de esta nación, yo puedo hacer algo nuevo. Que Dios lo hizo. También sabemos la Biblia, sabemos que estuvieron 70 años cautivos babilonios por causa de la desobediencia, pero cuando vinieron, aleluya, ellos comenzaron a caminar nuevamente en la voluntad de Dios. Pero no tenemos que esperar ese tiempo de juicio de Dios. No, en esta noche, aleluya, hay palabras de Dios para nosotros. Bendito sea. En esta noche, aleluya, que está en la casa del alfarero. El alfarero es Dios, el alfarero es Cristo, el alfarero es el Espíritu Santo. El barro así eso con nosotros. Él nos moldea a través de su palabra. Por eso debemos ir, por eso debemos, aleluya, ir a la casa del Señor y escuchar. Él en esta noche debe moldearte conforme a su voluntad. Quizás está resquebrajada, algo que sucedió, aleluya, en el camino, en el transcurso, hace días, meses, años atrás, quizás tu vasija está resquebrajada por romperse. Pero en esta noche está en la casa del alfarero. Él realmente puede aceptar conmigo. Aleluya, Él no te desecha. Él no te desecha, ni te va a desechar. Porque Él realmente te ama por amor eterno, dice la Biblia. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Agradecido, Señor, por esta noche especial. Aleluya, de todos tus hijos se han reunido para escuchar tu palabra, palabra de vida eterna, palabra que transporta, palabra que cambia, palabra, Señor, que es luz, lumbrera a nuestro camino. Señor, usa la vida de tu siervo en esta noche para seguir hablándonos, aleluya, porque sé que hay palabra de Dios para nosotros todavía.